El título del mensaje es Perdiendo el rumbo. Este es un mensaje quizás un poco diferente a la tonalidad que hemos estado viendo, pero yo sentí el Señor traerlo y tiene que ver mucho con nuestra asignación en Cristo Jesús. La palabra asignación yo me tomé la molestia de buscarla en el diccionario y ver qué es lo que significa. Y en el diccionario dice que es indicar, establecer u otorgar aquello que corresponde. Así que es algo que nos pertenece. Es algo que es nuestro, que se nos ha encomendado. Una asignación es algo que se nos ha dicho. Y en el caminar como cristianos, todos tenemos una asignación. En nuestra vida, todos tenemos una asignación. Todos aquí hemos sido llamados para algo. Cada uno de los que está en este lugar tiene una asignación y hay que cumplirla. Le pido al Señor que el día de hoy lo ministre a través de esta palabra. Así que vamos a orar antes de entrar en materia con este mensaje. Señor Jesucristo, te damos las gracias, Padre de la gloria, por este tiempo, por esta oportunidad que me das de compartir la palabra. Señor, dame las palabras y ministrame a mí para ser, Señor Jesucristo, de instrumento de bendición para las personas que el día de hoy tú has traído en esta iglesia y los que están a través de las redes sociales. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, que sea tu Espíritu Santo quien nos ministre y hablando el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Lo peligroso es hacer cuando me quiten ese tape de ahí. Yo no sé cómo lo voy a hacer. Me van a tener que anestesiar. Me van a tener que anestesiar. Sí. Bueno, así que todos tenemos una asignación. ¿Cuántos están felices por eso? Levante la mano todo aquel que tenga una asignación. Amén. Todos tenemos una asignación. Pero ¿qué pasa? Que aunque sabemos que tenemos una asignación, aunque sabemos que tenemos un llamado, muchas veces perdemos de vista ese lugar donde Dios nos quiere llevar. Muchas veces perdemos de vista lo que Dios quiere confiarnos. Legoland no está en Orlando. Legoland está en otra ciudad. Ahí en Winter Haven, que está como a 1.5 horas de Orlando. La ruta para llegar a Legoland no es la ruta oficial que todos tomamos. No es la I-95 ni es el Turnpike. Es un camino bien extraño que está por en medio, que se disfruta, dicho sea de paso. Pero yo me acuerdo que nosotros pusimos eso en el GPS, en nuestra brújula, y por más que el GPS arrancaba para el lado correcto, Lucía y yo, que pensábamos que eso estaba para Orlando, no, mi amor, pero es que tenés que agarrar para la I-95, que tenés que agarrar para el Turnpike, que tenés que agarrar para allá, pero el GPS nos devolvía por otra ruta, y cada vez que nosotros volvíamos a tomar, mire, perdimos casi 1 hora en entender que nosotros estábamos perdiendo el rumbo y nuestro norte, la brújula, se nos había roto. Pero no solamente eso se había roto, empezamos a pelear. ¿Se acuerda que estábamos orando al principio? Señor, danos paz. Esa paz se acabó ahí. Empezamos a pelear. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a nosotros que somos normales y somos mortales, veníamos peleando en ese carro. Toda la oración se nos había olvidado. Y peor todavía cuando a Lucy le dieron ganas de hacer pipí. Mire, hermano, eso fue una catástrofe al principio. Al final nos gozamos. Porque lo único que teníamos que hacer era seguir nuestro norte. Era seguir nuestra brújula. Ustedes saben qué es una brújula. Una brújula siempre va a apuntar a un lado. ¿A dónde? Al norte. Usted se puede hacer para allá, se puede hacer para acá, y la brújula siempre va a apuntar hacia el norte. Lo único que nosotros teníamos que hacer era apegarnos a nuestro norte. Terminamos peleados. ¿Por qué? Porque perdimos el rumbo. Perdimos nuestro norte. La brújula se rompió, no le hicimos caso. Y eso nos pasa muchas veces, mis hermanos. Hay muchos
distractores que hacen que perdamos la ruta, que hace que perdamos el rumbo, que hace que vayamos en un camino completamente equivocado. Y muchas veces esas cosas que nos distraen, como les dije anteriormente, se disfrazan, se camuflajean, usan un disfraz que parece que son bendiciones, pero que al final hacen que nosotros perdamos el camino de nuestra asignación. Así que en este mensaje veremos cuál es nuestra brújula. Vamos a aprender a ordenar esa brújula y a caminar nuestra vida por donde Dios quiere que verdaderamente caminemos y que andemos. Así que hay 3 puntos, 3 distractores que hacen que nosotros perdamos nuestra asignación. Hay 3 distractores que hacen que perdamos y nos confundamos con el llamado que Dios tiene. Y el primero de ellos son nuestros deseos. Nuestros deseos. El mundo pasa, dice la palabra, y sus deseos. Primera de Juan 2:17, y lo vamos a leer. Dice de la siguiente manera. Cuando lo tenga usted ahí, lo puede seguir conmigo, pero yo se lo voy a leer por usted. Amén. Primera de Juan 2:17 dice, 2 del 15 al 17, perdón. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos. En Juan 17:15, Jesús dijo: no ruego que les quites del mundo, sino que les guardes del mal. Déjeme decirle algo importante. Fue Jesucristo quien murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Fue Jesucristo quien dio la vida por nosotros para darnos salvación. Fue Jesucristo quien, Él, siendo Dios, descendió como una persona para darnos la libertad que todos nosotros necesitábamos. En el evento más importante que la historia pudo haber visto. No hay un evento más importante, ni antes ni después, ni la creación misma, más importante que el día que Dios caminó en medio de nosotros, que dio su vida por nosotros, que dio su vida por rescate de nosotros. No hay un evento más importante que ese, un evento más relevante que el día que Jesucristo vino entre nosotros para darnos salvación. Pero el maligno dice, y que Dios lo reprenda, que lo que hizo Jesucristo no es impresionante, que lo que hizo Jesucristo no es relevante. Él dice que lo que hay en el mundo importa más. Y lo peor es que mientras estemos en este mundo, vamos a estar tentados a creerle. Y recuerde esto siempre: el mundo pasa y sus deseos. Satanás hubiera tenido toda la razón si Jesucristo no se hubiera levantado de esa tumba. Pero Él resucitó y cambió todo. Cambió todo. Él se levantó de los muertos para darnos libertad. Por lo tanto, el mundo pasa y sus deseos, pero el que está en Dios permanece para siempre. Así lo dice su palabra. Así que no podemos amar a las dos cosas al mismo tiempo. No podemos amar al mundo y amar al Padre al mismo tiempo. No lo podemos hacer. El amor del mundo desplaza el amor del Padre, y el amor al Padre desplaza el amor que usted pueda tener por el mundo. Y déjeme decirle que esto no es ninguna sugerencia, es un mandamiento. Así lo dice el Señor Jesucristo: no améis al mundo. Dice Jesucristo: te sugiero por tu propio bien que no ames al mundo. ¿Está diciendo eso? No.
No améis al mundo y sus deseos. El que ama al mundo está en completa rebelión contra Dios, porque el mundo está en rebelión contra Dios y contra su reino. Alguien una vez dijo algo muy importante. Se lo voy a leer. Dice que la mundanalidad no radica en las cosas que hacemos o en los lugares que frecuentamos. Está en el corazón humano, en el conjunto de efectos y actitudes de cada uno de nosotros. Juan no nos está diciendo que el mundo sea malo. Mi hermano, Dios fue el que lo hizo. Juan no nos está diciendo eso. Lo que nos está diciendo es que la forma en la que nosotros nos relacionamos con el mundo, eso es lo que es verdaderamente malo. La mundanalidad es pensar que el mundo es lo que realmente importa. Eso es lo que hace la mundanalidad y nuestros deseos hacia el mundo. El que hace lo del mundo hace lo que es malo. Pero las cosas que hay en el mundo no son malas. Dios las creó. Es como nosotros interactuamos y tratamos las cosas que Dios ha hecho. Así que déjeme decirle que no podemos amar al mundo y amar al Padre al mismo tiempo. Uno de los dos viene primero en nuestro corazón. Y eso es una verdad. Así que a este punto supongo que todos sabemos que no debemos amar al mundo. Sin embargo, su atracción es fuerte. ¿Cierto? Su atracción es fuerte. Siempre vamos a ser tentados. El mundo nunca deja de hacernos ofertas. Las vitrinas de la carne siempre están disponibles para todos nosotros. Y la mentalidad que dice que el mundo es primero, la mentalidad que dice que hay que disfrutar la vida porque solamente se vive una vez, la mentalidad que dice que la vida es corta y hay que gozarla, esa mentalidad nació precisamente el día que el pecado entró en la humanidad. Y reemplazamos al Dios de la creación por su creación. Distorsionamos completamente nuestro norte en Dios. Perdimos el rumbo. Perdimos el rumbo. Y Juan, para ayudarnos a entender esto, nos describe 3 categorías de mundanalidad. Y una de ellos son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Déjeme decirle que lo que nosotros amamos tiene mucho que ver con lo que deseamos. Lo que amamos tiene que ver con lo que deseamos. Y esta palabra deseo es una palabra muy fuerte. Y recuerde bien esto, es una palabra muy importante porque lo que nosotros amamos tiene que ver con lo que nosotros deseamos. No es una simple preferencia por algo. Es un profundo deseo de algo que ponemos muchas veces por encima de todo lo demás. Eso es lo que hace un deseo. Lucas 22:15 habla de la última cena de Jesucristo. Se lo voy a leer. Lucas 22:15. La última cena de Jesús antes de ir a la cruz dice a sus discípulos: cuánto he deseado comer con vosotros en esta Pascua antes que padezca. Cuánto he deseado comer con vosotros en esta Pascua antes de que yo padezca. Ese era un deseo profundo que estaba en el corazón de Jesucristo. ¿Qué es lo que él deseaba? Comer con los apóstoles. En esa cena, que es famosamente conocida por todos nosotros, que la recordamos una vez al mes en esta iglesia, que es la última cena de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo importante es que ese deseo profundo que Jesucristo tenía para comer con sus amigos, para disfrutar en una cena con ellos, ese deseo no lo apartó a él de su asignación.
Todo lo contrario, él deseaba hacerlo porque eso que él iba a hacer con sus amigos le recordaba su asignación. La asignación de Jesucristo era soportar el castigo que usted y yo debíamos soportar. Era dar la vida por nosotros. Y ese día que él se sentó a comer con sus amigos y que lo deseaba profundamente, era porque eso justamente le recordaba a Jesucristo su asignación para lo que él había venido, y era soportar el dolor de la cruz. Así que Juan no está usando esta palabra aquí por accidente. No la está usando al azar. El hecho de que nosotros seamos capaces de desear algo tan profundamente no es algo que nació así nada más. Es algo que Dios ha puesto en nosotros. La capacidad de poder desear algo con tanta fuerza. Es algo que Dios mismo creó. Pero ¿por qué Dios lo creó? ¿Usted cree que lo creó para que nosotros desperdiciemos nuestros deseos en las cosas pasajeras de la vida? En las cosas pasajeras de este mundo. Hermano, de ninguna manera. Dios lo creó para ser llenado por Él mismo. Es para que usted y yo anhelemos, deseemos profundamente en nuestro corazón que la presencia de Dios esté activa en nuestra vida, que la presencia de Dios sea quien dirija nuestros pasos, que la presencia de Dios esté en todo momento en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios es suficiente. Él es suficiente. Él es lo único que el hombre debería desear. La felicidad más profunda de nuestra vida, de nuestro corazón, se encuentra en una sola cosa, y no es cosa, es un solo hombre, y ese es Jesucristo. Es Jesucristo. Ese es Jesucristo. Ahí es donde nuestro deseo tiene que estar depositado profundamente para seguir con la asignación que Dios nos ha llamado. Entonces hay que saber que tenemos que enfocar nuestro deseo en el Padre. Un deseo que no esté arraigado en las profundidades de la presencia de Dios es un deseo que jamás te va a satisfacer. Nunca te va a satisfacer. Siempre vas a querer más y más y más. Así que yo les digo hoy, dejemos de bucear, dejemos de buscar en los basureros, en la basura, un tesoro que solamente se puede recibir a través de las riquezas en Cristo Jesús. Dejemos de bucear por la basura. Dejemos de buscar en la basura, que nada bueno vamos a encontrar. Los deseos de los ojos. Juan lo describe así: los deseos de la carne, los deseos de los ojos. ¿Y a qué se refieren los deseos de los ojos? ¿Sabe a qué se refiere? A la belleza, a lo que es atractivo, aquello que es glamoroso, aquello que nos atrae a ver algo que no deberíamos de ver. Aquello que nos atrae simplemente a algo que queremos tener según nuestra carne. Y déjeme decirle una cosa. Voy a ser un poquito frontal con usted en esto. Muchos de estos deseos muchas veces se visten de cosas. Para algunos es la pornografía, ¿sabe? Yo sé que muchas veces ustedes me han escuchado hablar a mí de esa palabra y usted podrá decir: Julio, pero Julio solo de eso habla. Cada vez que habla menciona la palabra pornografía. ¿Sabe por qué lo menciono? Porque yo he sido adicto a la pornografía. Yo no sé usted, mi hermano. Pero una vez que yo confieso eso deja de tener poder sobre mí. Hay muchas personas que tienen eso escondido ahí en su corazón porque les da vergüenza. Mientras le siga dando vergüenza, eso va a seguir teniendo poder sobre usted. Y necesita experimentar la libertad que solamente Cristo puede dar. Y yo he sido libre de la pornografía. Soy libre de la pornografía. Mi hermano, y eso es una de las cosas que somos como hombres inclinados a ver, y mujeres también. De hecho, hay una estadística que dice que el 60% de los cristianos, o sea, 6 de cada 10, por estadística, más de alguno aquí debería ser adicto a la pornografía también. ¿Se da cuenta de lo que estoy hablando?
Y el 30% de los pastores experimentan también daños con respecto a la pornografía. Pero eso no solamente se queda ahí. El deseo nada más se queda ahí. Porque el deseo de los ojos va más allá. Va más allá en codiciar la mujer que no es tu esposa. Va más allá de codiciar al hombre que no es tu esposo. Y ya está hablando Julio otra vez del adulterio, porque está en la Biblia. ¿Qué más puedo hablar? Mi hermano, hay que soltar lo que no queremos experimentar, porque eso nos puede sacar de la ruta asignada que Dios tiene para nosotros. De la fornicación, del sexo antes del matrimonio, de una vida instagramable, tomándonos selfies por todos lados, subiéndolos en las redes sociales y pareciendo que somos los más cool. ¿Viste el viaje que hizo fulano de tal? ¿Viste el viaje que hizo Julio con Lucía? Ahí andaban por China. Ay, qué lindo se ven. ¿Viste la foto que subió la fulana de tal en la playa? Se ven tan felices, tan cool. Pero muchos están muriendo por dentro. Muchos están siendo podridos por dentro. Muchos están siendo atraídos por la concupiscencia del pecado por dentro. Están confundiendo al resto, pero no confunden a Dios. Yo viajaba con Lucy y estaba en medio de muchos problemas con ella. Qué lindo nos mirábamos en las redes, pero nos estábamos muriendo por dentro. La vanagloria de la vida. Y esta es la exaltación propia. Esta es la exaltación. Es pensar que todo lo que usted es y todo lo que usted tiene es porque usted es brillante. Es la exaltación del orgullo. Es la exaltación de aquello que usted posee. Es la exaltación de la seguridad que usted ha puesto sobre las finanzas. Es la exaltación de la propiedad, de aquello que le da sustento. Esa es la exaltación de la vanagloria de la vida. Pero déjeme decirle algo y se lo recuerdo: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La vanagloria de la vida, ese es el resultado de los otros dos. Es la combinación del deseo de los ojos y de los deseos de la carne. Es el medio por el cual estos dos se mantienen vivos. Se mantienen vivos. Es la culminación o la coronación del pecado de la idolatría. No sé si lo había visto de esa forma. Es cuando amamos algo que hemos logrado más de cualquier otra cosa, incluso que nuestra propia asignación en Cristo Jesús. Mire, Jesucristo amó a sus apóstoles. Él amó estar con ellos ese día. Él amó cenar con ellos ese día. Ese era un deseo profundo en Jesucristo, pero ese deseo no lo apartó a Jesucristo de su asignación. Cualquier deseo que te aparte de tu asignación como hombre, como mujer, como padre, como hijo, como cristiano, en el servicio de la obra, no es un deseo que viene de Dios. Cualquier deseo que te aparte. Cuando nos enfocamos en los deseos del mundo, le permitimos a que nuestra mentalidad en el mundo eche raíces. Y empujamos a Dios cada vez más y más y más hacia un rincón recóndito de nuestro corazón. Y usted me podrá decir: Julio, ya entendimos, pastor, ya entendimos. Los deseos que no vienen de Dios, esos deseos que a veces nos confunden, me pueden apartar de mi asignación. Pero ¿cómo dejo de desear? Yo no lo puedo hacer solo, y usted está en la razón. Usted no lo puede hacer solo. Pero ¿sabe quién sí puede? Dios. Él lo puede hacer. Él le puede a usted ayudar a diagnosticar que lo que usted tiene en su corazón es de Él o no es de Él. Y si no, se lo recuerda Juan, cuando él dice que si amamos al mundo vamos a morir por el mundo. Vamos a morir
por el mundo. En el mundo hay aquellos que llegan a la cima. Hay aquellos que llegan a tener un éxito. Hay aquellos que causan sensaciones, que están en las alturas. Pero déjeme decirle que no importa qué tan alto nosotros podamos subir en el mundo. La escalera del mundo siempre se rompe. Siempre se va a romper. Una mala inversión, un divorcio, un gran error en tus negocios y la muerte. Y todo se acabó. Todo se acabó. El predicador en Eclesiastés dice que todo eso queda para otro. Para alguien más se lo goza. Todo deseo mundano, déjeme decirle, se convierte en un callejón sin salida. Todo deseo mundano es un callejón sin salida. Así que déjeme decirle que el mundo odia a los humildes. El mundo los odia. El mundo quiere gente ambiciosa, gente que quiera volar por las nubes. Pero el mundo odia a los humildes. Pero ¿sabe qué? Jesucristo ama a los humildes. Jesucristo ama a los humildes. Y no se sabe, y eso debería hacernos buscar con anhelo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque todo buen deseo culmina en el cielo. Todo buen deseo termina en el cielo. Y no me malinterprete, porque no estoy diciendo aquí que usted tiene que ser pobre para estar cerca de Dios. Usted puede ser rico y estar cerca de Dios. Usted puede ser pobre y estar cerca de Dios. Eso no importa. Es como usted se relaciona con lo que Dios le ha permitido tener. Es como usted se asocia con las riquezas que Dios le ha permitido tener. ¿Sobre qué usted está construyendo su identidad? ¿Sobre qué base? ¿Apoya eso la asignación que Dios ha puesto en su vida? Como padre, como hombre, como mujer, como servidor en la obra del Señor. Lo hace encontrar su norte. Porque muchos deseos parecen que son buenos. Pero mire, no nos llevan a nuestra asignación. Si nosotros construimos nuestra vida en función de las cosas pasajeras de este mundo, usted estará desperdiciando su vida. Perdón que se lo diga así. Si nosotros nos enfocamos en eso como lo único que queremos hacer en la vida es lograr el éxito, usted estará desperdiciando su vida. Pero si usted construye su vida de acuerdo a la voluntad de Dios y a todo aquello que Él pretende para usted, todo lo que usted construye alrededor de lo que Dios quiere permanecerá para siempre. Permanecerá para siempre y usted encontrará entonces la asignación para lo que Dios lo ha llamado. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que está en Dios permanece para siempre. Así que los deseos nos pueden llegar a confundir. Con esto vamos a otro distractor, a otro punto que nos hace perder nuestra asignación como cristianos, y es nuestra historia, nuestro pasado. Nuestro pasado. Muchas veces el pasado, nuestra historia, se convierte en un impedimento para poder encontrar la asignación de Dios en nuestra vida. Eclesiastés 7:10 dice, déjame tomar un poco de agua. Eclesiastés 7:10 dice, no digas, porque fueron los días pasados. ¿Por qué fueron los días pasados mejores que estos? Pues no es sabio preguntar que te pregunte sobre esto. Qué espectacular es ver eso. No digas, ¿cuál es la causa de que otros tiempos pasados fueron mejores que estos? Esa es la versión Reina Valera. Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. El pasado, eso es algo que nos va a acompañar a lo largo de nuestra vida. Todos nosotros tenemos la capacidad de poder recordar de nuestra vida buenos y malos momentos en nuestra trayectoria. El problema con esos recuerdos, el problema con ese pasado, el problema con esa historia
es que hay aquellas cosas que fueron y no debieron pasar, o aquellas cosas que debieron pasar y nunca fueron. Cuando nosotros ponemos nuestra cabeza en estas cosas interfieren en el momento actual que nosotros estamos viviendo. Y nos encontramos entonces impidiendo que nosotros podamos disfrutar lo que Dios nos ha dado en nuestra asignación. Debemos asumir una verdad, debemos asumir una realidad. Y es que no podemos cambiar el pasado. No lo podemos cambiar. Aquí no hay nadie que todavía conozca la máquina del tiempo de Marty McFly. Nadie. Solo en las películas. No podemos cambiar el pasado. No lo podemos cambiar, pero sí podemos hacer algo, y es cambiar nuestra actitud con respecto a ese pasado. Sí podemos cambiar nuestra actitud. Distraerse en las cosas que pasaron atrás debilita los esfuerzos de nuestro presente. Los debilita. En la Biblia nosotros vemos una historia maravillosa. Vemos al pueblo de Israel reclamándole a Moisés y Aarón que en el pasado comían carne aunque eran esclavos. Y que preferían eso a vivir su actualidad caminando por un desierto. Y es que nadie quiere atravesar ese desierto. ¿Cuántos quieren atravesar ese desierto de esta iglesia? Amén. Es necesario, mi hermano. Ese lindo desierto, ese bendito desierto, y gloria a Dios por ese desierto. Porque ese desierto es lo que construye en nosotros. Es lo que nos enseña. Mire, dice la Biblia que esta gente empezó a murmurar de Moisés y Aarón. Empezaron a murmurar y le reclamaron. Ahí está en Éxodo 16:3. Y dice en la Biblia: mejor nos hubiéramos muerto en la tierra de Egipto a manos del Señor. Allá nos sentábamos junto a las ollas a comer carne. Y comíamos hasta saciarnos, hasta llenarnos. Y ustedes nos han sacado a este desierto para matarnos de hambre a todos nosotros. Mi hermano, déjeme decirle algo. No permita que su corazón se quede atrapado en el pasado. No lo permita. No se ponga a ver atrás en esos tiempos que quizás fueron mejores que los que usted está experimentando hoy día. No lo haga. No es necesario. No es bueno. Dice la palabra de Dios que cualquier tiempo, muchas veces nosotros decimos que cualquier tiempo era mejor que el de ahora. Y déjeme decirle que la vida del cristiano va en marcha. La vida del cristiano va en avance. La vida del cristiano se mueve hacia adelante. Está en constante movimiento. No se detiene por nada. Estamos avanzando, y como dice mi mamá, y que está en la palabra, se mueve de victoria en victoria. Y Proverbios lo dice de una forma maravillosa. Proverbios dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va ¿en qué? En aumento hasta que el día es perfecto. Hasta que el día es perfecto. Mi hermano, no voltee hacia atrás, hacia un pasado que a lo mejor fue mejor, cuando sus empresas eran mejores. Mire lo que Dios tiene preparado para usted hoy. La asignación que le ha dado a usted hoy. Hay otra historia muy linda en la Biblia con Lot. Ustedes escucharon hablar de Lot, ¿no? Y aquí nos muestra a través de la mujer de Lot que muchas veces nosotros nos aferramos a esas comodidades del pasado. ¿Cuántas personas? Yo sé, aquí habemos muchos que recordamos nuestra vida pasada cuando estábamos allá en Honduras, en Bolivia, donde estuviera, pues, en Perú, en Venezuela, en Colombia, que allá éramos fulano de tal, profesional mengano de tal, doctor fulano de tal, abogado mengano de tal. Y qué bonito nos decían eso, qué bonito se sentía. Y llegamos aquí y nos damos cuenta que todo ese perfil se quedó en el pasado. Pero queremos vivir nuestra vida recordándolo. Mire, yo tengo un montón de alumnos en la escuela donde yo trabajo. Que todo es que, mire, que yo era abogada allá en Venezuela, que yo era abogado allá en aquel país, que yo era ingeniero, que yo era aquí, que yo era allá. Hermano, bienvenido a la Yuma, como dicen los cubanos. Aquí no es nada.
Ese título está colgado en una pared. Aquí tiene que venir a trabajar y arrancar de cero. Este es su presente. Esta es su nueva historia. Disfruta el camino porque es parte de su desierto. Nos aferramos a ese pasado. Nos aferramos a esa vida de pasado. Cuando Germán Quijano era jugador del Olimpia. Era jugador del Olimpia. No, pero es atleta todavía. No, me consta. No iba a decir nada malo tuyo. La edad pasó, eso sí. Pero ya pasó, ¿verdad? Ya este es otro tiempo. Y estamos experimentando nuevas cosas. Hay asignaciones en nuestra vida. Vamos de victoria en victoria. Y el problema es que corremos el riesgo de no disfrutar lo que Dios tiene para nosotros hoy. No disfrutamos de lo que Él nos está dando ahora, en este presente, y lo que tiene para nosotros en este futuro. Porque si hay algo que estoy seguro es que Él tiene el control de mi futuro. Yo no sé cómo lo va a hacer, pero Él es Dios y Él es soberano. Yo lo único que tengo que hacer es vivir este día. Es vivir hoy. Dios no me dice viva del pasado. No me dice así. Hoy hablábamos con el hermano Luis. ¿Qué estábamos hablando? De que cada día tiene su propio ¿qué? Afán. No me dice recuerda los afanes del pasado. No. O recuerda mañana te viene otro afán. No. Es hoy. Son los afanes de hoy. Es un día a la vez, mi hermano. Disfrute lo que Dios tiene para usted el día de hoy. Eso es lo que Él tiene para usted. Esa es su asignación el día de hoy. Y ahí estaba un ángel dando una orden a Lot y a su familia. Salgan de Sodoma y Gomorra porque les va a caer azufre. Les voy a prender fuego. Le vamos a dar candela. En Génesis 19:17 dice, y eso no fue una orden muy precisa, dice, escápate. No mires hacia atrás, dice la palabra de Dios. Ni te detengas en ninguna parte del valle. Huye hacia las montañas, no sea que perezcas. ¿Pero qué hizo la esposa de Lot? Miró hacia atrás y quedó convertida en una estatua de sal. Hay un comentarista bíblico que se llama W. McDonald. Y él dice acerca de la mujer de Lot, que dice que fue sacada casi a la fuerza de Sodoma. Su corazón permaneció en la ciudad. Y esto indica por el hecho de que se volvió a mirar hacia atrás. Ella estaba fuera de Sodoma, pero Sodoma no estaba fuera de ella. En contraste a estas dos historias que acabamos de ver a la luz de la palabra, en el Viejo Testamento, en el Antiguo Testamento, nos encontramos con alguien en el Nuevo Testamento que cambia el paradigma mental que nosotros pudiéramos tener acerca de nuestro pasado. Es alguien que aprendió a vivir en la calamidad, que aprendió a vivir en la pobreza, que aprendió a vivir en la riqueza, que aprendió a vivir en la necesidad, en la prueba, en los golpes, en cualquier situación. Este hombre aprendió a vivir y jamás perdió su asignación de su presente. Su ministerio jamás se detuvo porque él vivía el hoy. Él no estaba enfocado en el atrás. Estamos hablando de ¿quién? De Pablo. Estamos hablando de Pablo. El ministerio jamás se detuvo. Él no se detuvo a pensar, es que aquellos tiempos, yo me acuerdo. No. Dice, en una carta, él estaba escribiendo desde una playa en South Miami con una piña colada. Le está escribiendo una carta a la iglesia de Filipos. Así dice la Biblia. ¿Cómo dice la Biblia? ¿Desde dónde? Es una cárcel. ¿Usted cree que las cárceles correccionales de antes eran como las de hoy? Que lo sacan a pasear para que le pegue el sol, pobrecito, vitamina D. Que tienen internet, televisión. Eran mazmorras llenas de hongos, enfermedades, lepra, todo eso abundaba ahí. Ahí era terrible las condiciones y peor una mazmorra romana, que estaban diseñadas para castigar y no para guardar la gente. Y desde ahí Pablo está escribiendo una carta a la iglesia de Filipos. Y en Filipenses 3:13 dice algo deslumbrante.
que debería de cambiarnos a nosotros la forma de ver nuestra vida, de dejar de enfocarnos en nuestro pasado. Porque Pablo dice en esta carta, en Filipenses 3, 13 y 14, dice: una cosa hago. Una cosa hago. ¿Qué dijo? Olvidándome ciertamente de lo que queda atrás. Me olvido. Yo no me recuerdo del pasado. Me olvido del pasado y me extiendo a lo que está por delante. Prosigo hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay un ministro que no es ministro de alabanza y murió hace unos años. Dice que ya lo pasado, pasado. No me interesa. Todo quedó en el ayer. Ya olvidé. Ya olvidé. Ya olvidé. Mire, mi hermano. Carlito está preguntando si era Marcos Barrientos. Bueno, se arrepintió y fue ganado para Cristo. Así que no están diciendo nada. Era el profeta José. Así lo vemos, así lo veremos en gloria. Amén. Mire, aunque no podía borrar el pasado, Pablo no podía borrar su pasado. Él se negaba rotundamente a que ese pasado impidiera la asignación y el progreso que él tenía hacia su meta. Él se negaba rotundamente. Y cuando él dijo esta expresión de lo que queda atrás, yo me imagino dos cosas que él pensaba cuando él dijo estas expresiones. Una de ellas era que él se avergonzaba, probablemente, de cuando él perseguía a la iglesia. Porque fue un perseguidor de la iglesia. Él era un enemigo del pueblo de Dios. Pero eso no lo detuvo a él para avanzar a su asignación. Él fue perdonado. Su pasado fue perdonado. Y dos, los éxitos que él había tenido antes y después de ser cristiano, también los dejó atrás. También los dejó atrás cuando él estudió en la mejor universidad del pasado. Cuando él estudió en el Harvard de la antigüedad, porque estudió en Harvard de la antigüedad. Él estudió a los pies de Gamaliel. No había nadie que fuera superior a Gamaliel. Ahí estudió Pablo, a los pies del hombre más culto de la antigüedad. Era un discípulo de Gamaliel. Era algo para sentirse orgulloso. Él era fariseo de fariseos. Hombre que sabía de la palabra y de la ley. Y nada de eso valió. Y después él fue uno de los que cambió la humanidad para siempre. Él fue uno de los que cambió la humanidad en todo sentido. Producto de eso, aquí está usted y aquí estamos nosotros, hablando de él todavía 2000 años después. Y nada de eso, nada de todos esos éxitos y fracasos lo apartaron a él de su asignación. Ningún éxito a él lo detuvo. De hecho, la palabra dice que lo tomaba por basura. Así que sí, yo sé. Yo fui licenciado en comercio internacional, pero eso es basura. Mi asignación es diferente. ¿Por qué no? Ese es nuestro presente. Amén. Mire, Pablo había plantado más de una docena de iglesias. Él había preparado pastores, misioneros, evangelistas. Él fue uno de los que experimentó una de las mayores persecuciones que ningún otro apóstol quizás vivió y experimentó. Y la experiencia de este hombre a nosotros solamente nos enseña algo: que cuando Dios perdona, perdona. Cuando Dios perdona, perdona. Y ese perdón incluye no acordarse de su pecado. Él no se acuerda de su pecado. No se acuerda, se le olvidó su pasado. Quien trae su pasado al presente es usted mismo. Somos nosotros mismos. Ahí andamos cargando con eso que nos detiene de nuestra asignación.
Es que yo quiero ir para allá, para mi norte, pero es que este pasado me ala. Y Dios te dice, papá, pero si ya no me acuerdo, ¿qué es eso que andas en esa maleta? No me acuerdo de eso. Eso no es tuyo, no te corresponde. Lo tiré al fondo del mar, dice la palabra de Dios. Lo sepultó en lo más profundo del mar, en la tumba, el olvido de Dios. Ya eso no existe para él. Pero nos encargamos nosotros de andar cargando nuestro pasado. También aprendemos que no debemos permitir que el éxito de ayer nos robe y se convierta en un obstáculo para el éxito de hoy en nuestra asignación en Cristo Jesús. No podemos dormirnos en los laureles. No mire hacia el pasado. No voltee hacia atrás. No lo voltee. Extiéndase a lo que está adelante. Filipenses 3:13 no lo dice mejor. Hermano, yo mismo no considero haberlo logrado o alcanzado. Pero una cosa sí hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y me extiendo a lo que está adelante. Se olvidó de atrás. Se extiende a lo que está adelante. Se olvidó de atrás. Eileen, se extiende a lo que está adelante. Yo no sé cuántos de aquí tienen un pasado que quisiéramos borrar. Estoy convencido. ¿Y por qué lo tiene ahí, hombre? Olvídese de eso ya. Ese pasado pueda que le traiga memoria, pero no puede causarle dolor. Porque ese es un pensamiento que usted debió de haber llevado cautivo en un rincón de su mente, donde está atrapado, donde está sometido a la autoridad del Padre. Y ese pensamiento y ese pasado no tiene poder sobre usted el día de hoy. No debería. No debería. Así que no permita que el pasado lo distraiga a usted de su asignación. No lo permita. Vayamos a donde Dios nos quiere llevar, a un lugar de victoria, que aunque estemos en el valle de sombra de muerte, no vamos a temer mal alguno, porque Él estará con nosotros. A ese lugar es donde Dios nos quiere llevar, donde no perdamos nuestro rumbo, donde no perdamos nuestra asignación, donde veamos y caminemos hacia nuestro norte. Ahí es donde Dios nos quiere llevar. Y con esto en mente, mi hermano, hay otro distractor que muchas veces nosotros lo podemos confundir como algo bueno. Muchas veces lo podemos confundir como algo positivo, pero que nos distrae de nuestro llamamiento, de nuestra asignación en Cristo Jesús. ¿Y sabe qué es? Son los dones. Son los dones, esos regalos que muchas veces hemos recibido y que no los estamos utilizando. ¿Cómo es? Y este es el tercer punto, si me ayuda mi amigo, mi compañero de lucha y batalla, mi legendario. Son los dones. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 1, versículo 1, capítulo 1, verso 4. Dice: siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por los dones inmerecidos. Qué bonita esa palabra. No los merece, mi hermano. Inmerecidos que les dio ahora que pertenecen a Cristo Jesús. Ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Dios pensó en usted, cuando Él lo creó, también lo creó con ciertos dones y talentos que son únicos en usted. Y usted sabe de lo que yo estoy hablando. Dios le ha dado a cada uno de nosotros destrezas y habilidades que son completamente diferentes en cada uno de nosotros. Hay formas de pensar que incluso son diferentes en cada uno de nosotros y que nos hacen naturalmente buenos en algo. Yo por lo menos, yo veo que hay gente que aquí tiene muchas habilidades en ciertas cosas que yo ni para atrás ni para adelante. Es verdad. Yo veo que Carlito es especialista en subirse ahí, en cambiar un cable, y yo no puedo cambiar un foco. Sí los cambio, pero de los nuevos que no agarran la corriente. O sea, cada quien tiene algo que es bueno en algo, que es un talento innato. Aquí todo el mundo presume de que Carlito Cerrato y que Cristian son buenos
para finisher. Yo no sé qué es eso. Pero que son súper especialistas en eso. Hermano, yo no finish. Yo verdaderamente hago, yo finish todo. Destruyo todo. Cada quien en lo suyo. Cada quien es bueno en lo que Dios le ha dado. Dios nos ha dado habilidades. Cuando Dios nos formó, nos dio habilidades que son únicas en cada uno de nosotros. Son únicas y son importantes que usted lo sepa. Son para su beneficio, pero también son para el beneficio de los demás. Por lo tanto, lo que Dios le dio a usted es para usted y para los demás. Y lo que Dios le dio a los demás también es para usted, es para su beneficio. Esa es la forma en que Dios opera. Yo le voy a decir algo. Yo quería ser cantante. Hermano, yo no cantaba mal, perdóneme. Perdóneme, pero yo no era mal cantante. No voy a presumir ahorita porque no es el tiempo. Pero si yo hubiera sido cantante, si yo hubiera perseguido ese don, yo hubiera perdido mi asignación. Hubiera caminado en un rumbo que a lo mejor no era mi rumbo. Dios me ha dado otro don. Y es el don de predicar. Es el don de enseñar. Y he puesto en práctica este don por los últimos 20 años de mi vida. He sido maestro de escuela dominical, pastor de preadolescentes, pastor de jóvenes y ahora soy pastor de una iglesia. Jamás he recibido un centavo de la obra para mi propio beneficio. Y lo hago exclusivamente porque es un don que Dios puso en mi corazón para el servicio mío y para el servicio de los demás y para la expansión del reino de Dios. El don tiene que tener la capacidad de ensancharte a ti, de ensanchar a los demás y de levantar el reino de Dios. Y no perder el rumbo de nuestra asignación. Y puede ser que usted ya sepa para lo que usted es bueno. Usted sabe, usted en este momento la cabeza le está retumbando con eso que Dios a usted le ha dado. Pero ¿por qué usted cree que usted es bueno en esas cosas? Esos dones son para los demás y es para Dios. Para Dios. Entonces, ¿cómo usar esos talentos antes de que Jesucristo regrese? Porque una certeza de la vida es que Jesucristo viene pronto. ¿Sabe cómo podemos hacer? Pongamos esos dones al servicio de la obra para alcanzar a otros para Cristo. Esa es una buena forma de hacerlo. Deberíamos ser embajadores del amor de Dios en este mundo. Yo no sé cómo usted está haciendo uso de sus dones, pero Dios le dio algo específico a usted y Dios así lo quiso. Y si usted no está poniendo ese don al servicio de su familia, como padre, como madre, al servicio de Dios, usted está desperdiciando su don. Lo está desperdiciando. Dios no nos dio los dones solo para nosotros, para ser egoístas, para esconderlos debajo del brazo. Nos dio los dones para ministrar a los demás y para el servicio de la obra. Dice la palabra en Santiago 4:17. Lo voy a leer en dos versiones para que le quede claro. Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace es contado por pecado. Y recuerden que es, dice en la nueva versión, en la traducción viviente, recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Mire, usted sabe para lo que es bueno. Probablemente que usted a este punto ya lo sepa. Y usted sabe que hay muchas personas que necesitan de su ayuda, que necesitan de ese talento y de ese don que Dios le ha dado a usted. ¿Qué va a hacer al respecto? ¿Qué va a hacer al respecto? ¿A quién está sirviendo usted? ¿A quién va a ayudar a partir de ahora? ¿A dónde pondrá el uso de ese talento que Dios le ha dado? Porque el talento se tiene que multiplicar, no se esconde. Si usted se amarra a su brazo el suficiente tiempo de su cuerpo, después de un tiempo ese brazo va a ser inútil. Usted tiene que tener eso en constante movimiento, ponerlo a la obra, ponerlo al servicio de Dios. Y Dios nos ha dado a todos nosotros algo especial, algo que es un talento, así como lo dio a la iglesia de Corinto. En el Nuevo Testamento que dice: siempre doy gracias a Dios por ustedes y por los demás, por esos dones inmerecidos. El versículo que acabamos de leer. Así que déjeme decirle, no desperdicie
sus habilidades. Han sido dadas por Dios. No permita que sus dones lo hagan perderse de su asignación en Cristo Jesús. Póngalos al uso de Jesús, póngalos al uso del reino, póngalos al uso de su ministerio, de su familia, donde Dios lo esté poniendo. Y estos son 3 distractores que nos hacen perder nuestra asignación en Cristo Jesús. Y una verdad es que todos aquí se nos asignó un llamado. Todos. Usted tiene una asignación en su familia. Usted lo sabe. Usted tiene una asignación donde Dios lo ha puesto. Usted tiene una asignación en la iglesia. Usted tiene una asignación en la obra de Cristo. Es tiempo que pongamos esas asignaciones al servicio de la obra y esos dones. Y con esto vamos a nuestro último punto. Y es nuestro norte, es nuestra asignación. ¿Qué tenemos que hacer con nuestra asignación? Con esto vamos a cerrar el mensaje del día de hoy. Primera de Samuel 17, 34 al 35 dice: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí. Y si se levantaba contra mí, yo lo echaba con mi mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Mire qué cosa tan tremenda lo que hacía David. David, antes de ser ungido rey, él tenía una asignación. Antes de estar en las alturas, él tenía una asignación. Y esa asignación era el de cuidar las ovejas de su padre. Esta asignación pudiera haber sido pequeña para aquellos hombres de guerra que estaban alrededor de David, porque sus hermanos eran hombres de guerra. Quizás ellos lo miraban como poca cosa, pero David tomó su asignación bien en serio. Él no jugaba con la asignación que se le había dado. Hay muchos de nosotros que se nos ha dado algo en nuestra familia, en nuestro hogar, en la iglesia, y no tomamos en serio esa asignación que Dios nos ha dado. David la tomaba muy en serio. Era muy serio. Dice que David exponía su propia vida para cuidar las ovejas que su papá le había puesto a su cuidado. Dice que se agarraba a trompones con los leones y con los osos. Él exponía su vida. ¿Y quién se quiere pelear con un oso aquí? ¿Quién se quiere pelear? Si usted no se quiere meter ni con firulais. Y David peleaba con leones, con osos. Ese hombre se tomaba en serio el trabajo que Dios le había encomendado. Él fue fiel en lo poco para probar la fidelidad que él tenía, para llevarlo a lo mucho. Y para eso tenemos que darlo todo. Mateo 25, 23 dice: su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El problema con muchos de nosotros es que deseamos lo mucho, pero no nos mantenemos fieles en lo poco. Y las cosas en Dios no funcionan así. Tenemos que demostrarle a Dios primero la capacidad que tenemos para disfrutar la pequeña asignación que Dios nos ha dado en el presente, para que Dios después se manifieste con poder en la asignación que nos va a dar en el futuro, si es que a Él le place de acuerdo a su voluntad perfecta. Mientras tanto, disfrutemos lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Hay que obedecer, porque en la asignación hay bendición. Hay bendición. Dios nunca le va a confiar algo grande a usted si antes no le entregó algo pequeño. ¿Usted está buscando eso que Dios le ha puesto en su corazón? Eso grande que usted está esperando. Pues sea fiel en lo poco ahora, en lo que Dios lo ha puesto a hacer. Mire, el hombre le va a fallar, pero ¿sabe quién no le va a fallar? Ese es Dios. Dios nunca lo va a fallar. Él siempre lo va a usted a respaldar.
Yo no sé por lo que usted está atravesando el día de hoy. Usted puede estar atravesando por problemas económicos, financieros. Usted puede estar atravesando por dolor. Puede estar atravesando por una depresión. Puede estar teniendo problemas con su familia, con su esposa. Usted puede estar teniendo problemas con su esposo. Puede estar atravesando la peor de los desiertos en su vida. Y déjeme decirle que aún con todo y eso, Dios estará con usted. Usted no puede depender de sus emociones o de las bendiciones de Dios para obrar en la asignación que Dios le ha dado. Usted tiene que demostrar que su fidelidad es un acto de fe. Es un acto de fe. Y que tenemos que reconocer que ese amor es capaz de dar la vida con tal defender la asignación que Dios nos ha dado. Que es necesario cumplir en nuestra vida. Es necesario cumplirla. Si el rey David no hubiera protegido las ovejas que Dios le había puesto, que su padre le había puesto, que esa era su asignación, Dios nunca lo hubiera puesto frente a frente contra Goliat. Nunca lo hubiera puesto frente a frente. Nunca le hubiera entregado la vida de Goliat en sus manos. Nunca lo hubiera puesto, porque él fue fiel en lo poco. Dios lo puso en lo mucho. Ese es un acto completamente de fe. Hay que servir a Dios ¿cómo? Con excelencia. Hay que servirle con excelencia. Hay que darle al Señor todo lo que está aquí, todo lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. No podemos seguir siendo mediocres en nuestras asignaciones, mi hermano. Perdóneme que se lo diga. Tenemos que ser buenos hombres. Hombres, lo que se llama hombre. Esa es una asignación también. Ser hombre es una asignación. Ser mujer es una asignación. Ser padre es una asignación. Sea el mejor de los padres. Ser madre es una asignación. Sea la mejor. Hoy día a mí me da risa ver que los tablets están criando los hijos. No podemos permitir que eso pase. No, por lo menos no en nuestra guardia. Vemos padres o madres que a medianoche se van de parranda. Mujeres con hijos que a medianoche salen de parranda, dejando los valores necesarios de la asignación que Dios te ha puesto como padre o como madre. Debemos servir a Jesús. Debemos servir a Dios. Él es nuestro proveedor. Él es nuestro protector. Y todo lo que necesitamos para cubrir con esa asignación se encuentran en Cristo Jesús. Ahí está nuestra fuente de poder. Ahí está nuestra fuente para defender y para hacer la asignación que Dios ha puesto en nuestras vidas. Hay que buscarle a Él en espíritu y verdad. Y hay que acercarse a Dios en todo, en oración, en ayuno, en todo aquello que te acerca con el Señor. Pídele a Dios fuerza y pídale sabiduría a través de su palabra para cumplir con esa asignación que Dios le ha entregado. No vea en poco barrer la iglesia. No lo vea en poco. No vea en poco limpiar la iglesia. No lo vea. Es una asignación. Hágala con el mayor de los gustos. Que Él se va a encargar de posesionarlo donde Él quiere ponerlo. Pero mientras tanto, disfrute lo que Dios le ha dado hoy. Hay una asignación para usted. Ejecútela tal y como Dios lo intentó para su vida. Ahora déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuántos llamados hay en este lugar? 4 llamados. Bueno, matemáticamente hay una cosa que dice la palabra de Dios. Muchos son los llamados, no todos. Pero escuche bien, es que mucha gente nos vamos ahí, al poco los escogidos, pero perdóneme, no todos tampoco son llamados. No todos, son muchos, eso sí, son muchos los llamados. Pero Dios no dice, todos son llamados. No, ¿a dónde dice eso en la palabra? Dice, muchos son los llamados. Por matemática, no todos los cristianos que dicen ser cristianos son llamados. Pero la palabra también agrega algo después. Y pocos los escogidos. Por matemática pura. No todo aquel que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Así lo dice su palabra. No estoy diciendo nada que no esté en la escritura. Así que ahora le pregunto, ¿cuántos llamados hay aquí el día de hoy? ¿Cuántos escogidos hay el día de hoy en este lugar? ¿Cuántos escogidos hay en este lugar? Yo solo le pido a Dios que este rebaño que está aquí
sea de ese grupo exclusivo de escogidos. Que sea de ese grupo exclusivo de los escogidos. Sin embargo, aquí viene el pero. Pero, ¡pam! Ahí viene el trancazo. Póngase casco, que va a doler. Póngaselo. ¿Ya está listo? Si usted es escogido, usted no puede huir de su asignación. No puede huir de su asignación. Usted no puede esconder su asignación. Usted no puede rechazar su asignación. Usted no puede retrasar su asignación. No puede. ¿Sabe quién lo intentó? Jonás. Lo intentó y falló miserablemente. Porque él no era solamente un llamado. Él era un escogido. ¿Y sabe qué hizo Dios? Lo sacudió. Feo, mi hermano. Lo procesó. ¿Usted cree que es que él estaba en medio de un pez grande, ahí disfrutando de un colchón de agua? No, mi hermano. Ahí habían ácidos gástricos. Ese hombre debió haber salido ahí blancucho de todos esos ácidos. Pelado de su piel. Yo no sé cómo salió. La Biblia no lo describe. Pero yo sí sé que que los ácidos que están aquí devoran hasta el pollo chuco más chuco que hay. Lo deshacen. Pero Dios ahí tuvo a este hombre. ¿Por qué? Porque él no era un llamado. Él era un escogido. Y por boca de ustedes, todos aquí somos escogidos. No podemos seguir huyendo de nuestro llamamiento. No podemos esconder debajo del brazo la asignación que Dios nos ha dado. ¿Se acuerdan antes cuando los cristianos andaban la Biblia debajo del sobaco para que no se les notara? Muchos andamos así con nuestra asignación. Andamos debajo del brazo. No queremos movernos hacia donde Dios nos quiere llevar. Dios te ha dado una asignación. Eres escogido. Dios te la ha dado. Es tiempo de ponerla en práctica en tu familia y al servicio de la obra. Hay aquí quienes saben tocar instrumentos, ¿cierto? Hay aquí personas que tienen buena oratoria. Hay aquí personas que saben mucho más de la Biblia que de lo que sepa este servidor que está aquí con ustedes. Aquí hay padres, hay madres, aquí hay abuelos que han guardado su asignación debajo del brazo. A alguien Dios le tiene que estar hablando el día de hoy. Y si le está hablando a usted, diga amén. Hemos escondido debajo del brazo nuestra asignación. Con esto voy a cerrar. Perdón por ese último palazo que le cayó en la cabeza. Pero es necesario. De eso se trata el evangelio. Si el evangelio se trata de lo que a usted le gustara, está en el lugar incorrecto. El domingo pasado nos cayó una de palos también. Hoy le cayó otra. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Alguien dijo algo una vez que me llenó mucho en mi corazón. No sé si lo vi en un reel del internet, no sé dónde lo vi. Pero me tocó mi corazón, es verdad, me tocó. Y decía que los llamados pueden renunciar a su asignación. ¿Sabía eso? Los llamados pueden renunciar a su asignación, pero los escogidos no. Un escogido no puede renunciar a su asignación. Cuando usted quiere tirar la toalla, así como su servidora que ha querido tirar la toalla, ¿sabe qué pasa? Dios me dice: levántate, que no eres un cualquiera, eres un escogido mío. Levanta esa toalla porque no te vas a rendir todavía. Levanta esa toalla porque no te vas a rendir. Y si no la levantas tú, te la levanto yo, pero tú no te rindes. Esa es tu asignación. A eso te he llamado, cúmplela. No se trata de si quiero o no, se trata de obediencia. ¿Qué es lo que Dios te ha puesto en tus manos? Es hora de cumplirlo. Es hora de accionar. Si en tu familia no has sido el sacerdote que Dios ha puesto, es tiempo que cumplas tu asignación. Si no eres la mujer virtuosa que habla la Biblia, es tiempo que cumplas tu asignación. Si no eres un servidor de Cristo en la profundidad de su expresión, es tiempo que cumplas con tu asignación.
Y ese es tu norte. Esa es la dirección donde nosotros tenemos que ir. ¿Cuántos escogidos hay en este lugar? Si usted es un escogido, póngase de pie que vamos a orar. Y ahí, con sus palabras, dígale al Señor: no lo quiero llevar a un lugar donde usted no quiere ir. Pero si usted dijo por su propia convicción que usted es un escogido de Dios, usted tiene un llamado. Usted tiene una asignación. Lo hablábamos con la hermana Marcela hace unos días. Tenemos una asignación. No la esconda debajo del brazo. Y si usted no está seguro con su asignación todavía, empiece a orar en lo poco, que Dios lo va a poner en lo mucho. Así que pídele al Señor ahí que le dé sabiduría para seguir haciendo la asignación que Él ha puesto en su vida, con humildad. Y si usted no la ha encontrado, dígale al Señor: permíteme ver cuál es mi asignación, pero quiero trabajar en tu obra. Quiero ser un padre de familia digno. Quiero ser una madre que edifica. Quiero ser un servidor tuyo, Señor Jesucristo. Permíteme adorarte en espíritu y verdad. Permíteme buscarte. Permíteme trabajar en lo que tú has puesto. Permíteme ser luz en medio de las tinieblas. Permíteme, Señor, accionar donde tú me has puesto, ya sea lugar grande o pequeño. Permite que mi asignación, lo que tú has depositado en mi vida, sea ejecutado. Que sea ejecutado. Que sea ejecutado. Gracias por lo que hasta hoy me has dado. Lo haré con humildad. Lo seguiré haciendo con humildad, porque estoy seguro, estoy segura que me estás preparando. Recibiré lo poco con humildad y aceptaré lo mucho con humildad, cuando a ti te plazca, de acuerdo a tu perfecta voluntad. Ahora déjeme preguntarle: si usted no ha aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador personal, yo le invito a que lo haga ahora y que busque esa asignación que todos tenemos, porque todos tenemos esa asignación, y de proclamar el Evangelio. Señor Jesús, si usted quiere, repita esa oración conmigo. Señor Jesús, te pido perdón. He andado deambulando por los deseos de la vida, pero el día de hoy encuentro mi norte. Ya no quiero deambular por el pasado que me trae dolor, me trae recuerdos que no me dejan avanzar. No quiero tener deseos que me aparten de tu voluntad. No quiero, Señor, seguir teniendo un don y esconderlo debajo de la tierra. Quiero ponerlo a tu servicio. Que todo apunte hacia el norte. Que todo apunte hacia mi asignación. Así que el día de hoy te abro mi corazón y te pido perdón. Te recibo como mi Señor y Salvador. Entra a mi vida y mora en mi corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.